Bueno, pues después de esta primera práctica, que al menos a mí me ha conectado con cosas que desconocía, vamos a presentar al segundo ponente. Él es Luis del Val y es maestro del Dharma de la tradición Thich Nhat Hanh. Y en un año donde el maestro, donde Tai se dejó el cuerpo, creo que es un homenaje a todo lo que él aportó. Se ha dicho mucho y hay muchas ideas de, pero mindfulness que está por todos lados, ¿cómo es que mindfulness? Y entonces hay los que te dicen, bueno, pero estos son hace miles y miles de años, la tradición. Otros te dicen, bueno, pero es que realmente John Kabat-Zinn lo trajo y entonces, pero realmente yo creo que Tai, que este ser tan maravilloso hizo muchísimo para que cada vez más y más personas, más y más hogares, ¿no? Pudieran conectar con ese mundo de la presencia en la vida cotidiana. Así que le doy la palabra a Luis. Muy bien, muchas gracias Eva y el resto del equipo por semejante trabajo y semejante iniciativa. Quería primero también dar la bienvenida a todas las hermanas y hermanos. Todos estamos en la práctica, cada uno venimos de su tradición o de su experiencia, pero todos estamos en esa corriente que antes también se hablaba, esa corriente espiritual y que queremos también estar ahí, transformar el mundo, etc. Quiero también dar la bienvenida a las hermanas y hermanos de México, de Argentina. Ahí están, es por la mañana. El tema que he elegido para esta jornada de práctica ha sido la impermanencia y el cambio. Es fácil observar cómo todo cambia. En nuestra vida es bastante sencillo observar que todo depende de causas y condiciones, y cuando las condiciones cambian, lo manifestado cambia. A veces hace falta una causa primera o varias causas y luego que las condiciones se mantengan. Esto que podía resultar algo que es evidente, cómo convertirlo en algo que se convierta en una forma de percibir el mundo y una forma de estar en el mundo. Percibir esa impermanencia, ese cambio constante. Todo fluye, todo bulle. Y en las enseñanzas clásicas se habla de dos tipos de impermanencia. Una impermanencia que se llama cíclica, que lo podemos ver en la naturaleza, en los ciclos de verano, o sea, primavera, verano, otoño, invierno. Es decir, las condiciones son cíclicas, suben o bajan las temperaturas, suben o baja la humedad, y entonces cuando las condiciones son suficientes, los árboles empiezan el proceso de generar energía para crear las hojas, etcétera, etcétera. Cuando esas condiciones decaen, cuando las temperaturas empiezan a bajar, o cuando la humedad baja, van cambiando las condiciones, pasaríamos por el verano para luego llegar a un otoño y la naturaleza se mete en otro ciclo. Esto que podría parecer que es siempre repetitivo, siempre son diferentes. La primavera de este año es diferente a la anterior, aunque seguimos llamándolo primavera. Pero esa impermanencia más o menos repite una serie de ciclos. Hay otra impermanencia que se llama el devenir. Las condiciones, por ejemplo, nosotros, hay condiciones suficientes, tuvimos unos padres que se amaban o que estuvieron juntos y comienza un ciclo de vida, y luego cuando las condiciones dejan de ser suficientes, el cuerpo decae y esa energía vuelve
a la tierra, vuelve a esa corriente de la vida que veíamos en la anterior práctica. Todo este cambio nos afecta. Somos un organismo psicofísico y todo nos afecta. A veces de una forma nos resulta agradable o positiva y otras veces nos resulta, no queremos que cambie. Nos gustaría que eso se mantuviera de la misma manera que antes y nos resistimos al cambio o lo rechazamos. Entonces, primero en la meditación que vamos a hacer después. Todo esto es una introducción para hacer la meditación que vamos a hacer. Os voy a poner en el asunto para comprender por dónde os voy a llevar. Cuando en la práctica del Dharma se habla del yo, se habla de un cuerpo, hay un cuerpo. No hablamos de mi cuerpo, el cuerpo es y el cuerpo siente todo lo que percibe a través de los ojos, de los oídos, de la nariz, de la boca, del tacto, incluso de la mente. La mente también genera sus propias sensaciones. El cuerpo siente y pasa a sentir, agradable, desagradable o neutro. Esto forma un tono hedónico. A veces muchas experiencias son positivas y a veces cuando caemos en ciertos estados, muchas experiencias resultan negativas. Después veremos cómo cambian las percepciones, cómo interpreto el mundo, cómo interpreto todo lo que me encuentro en mi vida, que soy capaz de percibir a través de los ojos, la nariz, etc. Después veremos cómo me inclino a actuar. El mundo me afecta, lo siento, lo percibo de una determinada manera y voy a dar una respuesta. Con la práctica, esa respuesta intenta no ser reactiva, sino sea una respuesta proporcionada, adecuada también a tus valores, a tu práctica, a lo que consideras lo mejor, o para ti, lo mejor para el mundo, o lo mejor para tus seres queridos, o lo mejor para la naturaleza. Esas formas de responder, esas inclinaciones, nos empuja. Vamos a ver también cómo cambia. Dependiendo de tu percepción del mundo, te vas a inclinar hacia un lado o hacia otro. Y luego, como la base, está la consciencia. Esa consciencia también cambia. A veces es muy potente, a veces no lo es. A veces soy consciente de determinados procesos, a veces me arrastran y por eso la plena consciencia o el mindfulness es tan importante que lo cultivemos, porque eso va a ser el soporte para poder sentir el cuerpo, ser consciente de las sensaciones, cómo percibimos el mundo, cómo nos inclinamos a actuar, qué respuestas damos y cómo es esa consciencia. Entonces la pregunta sería cómo hacer de la plena consciencia o del mindfulness, de la impermanencia y del cambio, un entrenamiento contemplativo. No es un pensamiento discursivo, o sea, la contemplación no es una línea de pensamientos que se encadenan, tampoco es un estado de meditación profundo, sino es más una observación. Es una observación profunda, prolongada, para que se manifieste intuitivamente y para mantener algo presente delante de tu mente. Esa intuición que va a venir de dentro. Es una observación abierta, sensible, y para que se permanezca esa intuición. Al final es una forma de estar en el mundo, es una forma sensible. O sea, la plena consciencia, aunque muchas veces se habla de que que intenta ser neutra, quiere decir que va a abrazar todo, pero nunca va a ser, todo nos afecta, por lo tanto no puede ser neutro. Nosotros tenemos unos valores, tenemos algo que apreciamos más o menos, apreciamos la vida o apreciamos la generosidad o apreciamos la compasión o apreciamos, y eso va a teñir también un poco nuestra forma de estar en el mundo. Y vamos a cultivar esa sensibilidad, es una perspectiva, viendo cómo el mundo se desenvuelve delante nuestro. Nos incluimos en la experiencia, importantísimo, no te puedes separar excesivamente de lo que vives, porque tú estás en el mundo, tú estás en la experiencia. El mundo cambia,
pero tú cambias. Y es ese, como una danza. Estamos en el mundo nos afecta, lo percibimos, lo interpretamos, queremos dar una respuesta, etcétera, etcétera. Ese camino que queremos recorrer por la vida es un camino de alguna forma para florecer como seres humanos. Qué bonito es darse cuenta que el ser humano es un proyecto. Quiero ser el ser humano que yo considero que es, al que puedo acceder y al que creo que es el más digno, el que más me ennoblece. Dice, estoy orgulloso de ser este ser humano. Entonces, intentamos con esa perspectiva contemplativa de la impermanencia y otros elementos, no vamos a hablar mucho más sobre esto, recorrer la vida de esa forma. Al final tendremos que ver cómo nos afecta lo que nos atrae cuando se transforma en codicia. A veces esas pequeñas, quiero repetir experiencias que son agradables y quiero repetirlas y al final se convierte en una especie como de deseo un poco compulsivo. Tenemos que tener cuidado de la aversión, que sería el movimiento contrario, con el odio, la ira, etcétera. Hay que vigilarlo. ¿Por qué? Porque te va a hacer infeliz. Y luego el tercer elemento sería la confusión. Cómo cultivar esa sabiduría o esa comprensión del mundo sensible, con una perspectiva amplia, adecuada, sin apegarse a las ideas, etcétera, para poder estar en contacto con el mundo y contigo mismo. El mundo a veces es trágico, es impredecible, es contingente, podía no haber ocurrido. O sea, ocurre porque ha habido condiciones que se han dado, pero cualquiera de las condiciones que fallara, eso que percibes, eso que posees, o eso que tienes, que puedes disfrutar, podría no haberse dado. Por eso el contacto con el mundo es tan revelador. A la vez el mundo es conmovedor, es entrañable, es maravilloso, extraordinario. Tiene una... y eso es ser humano. Abrazar, aceptar, abrazar, para comprender y para vivir. Si no aceptamos el cambio, que a veces inconscientemente no nos gustaría. Por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación muy, muy delicada con Rusia. Ya sabéis de qué estoy hablando. Ese es un cambio que, por ejemplo, en nuestra generación no habíamos vivido. Habíamos vivido otras guerras, igual no tan cerca, no nos afectaban tanto o no nos daban tanto miedo. Ayer leí la noticia de que Polonia va a duplicar todo su ejército de tierra, va a comprar 400 tanques, aviones, etc. Todo eso, o sea, es algo absolutamente impredecible, algo que pensábamos que estaba ya bastante superado, que la paz era el camino, pero a veces esto ocurre y tenemos que estar ahí. ¿Cómo reacciono frente a ello? ¿Me dejo hundir o...? Evidentemente me afecta negativamente, pero me junto a mis hermanas y hermanos, me junto a mi comunidad y intento meterle esperanza. Y bueno, tenemos que seguir. Por eso también valoramos cada momento, todo es impermanente, intento mantener lo que está bien, si yo lo cuido, si sigo, a veces está en mi mano mantener esas condiciones favorables, mi relación de pareja, mi relación en la familia, si yo la cuido mucho, a veces esa continuidad se da. Si no lo cuido, si estoy un poco despistado o a veces me dejo arrastrar por determinados sucesos, puede ser que encuentres, todo eso decaiga y eso no significa que tengamos una actitud pasiva, o sea, que solamente hay que aceptar. Hay que actuar, hay que también trabajar por los cambios que queremos y por mantener las condiciones para que determinados entornos sucedan, pero también al final hay que aceptar la vida. Hay muchas cosas que no están en nuestra mano. Lo veíamos antes en la práctica de antes, ese caos, o llamarlo, se puede llamar así o se puede llamar
ese devenir es como es. Entonces, bueno, vamos a entrar en la meditación. La meditación, vamos a hacer un repaso por el cuerpo, las sensaciones, etc. Llegará un momento en que os deje también con un estado simplemente atentas y atentos a la respiración y ver qué surge de dentro. ¿Qué surge? Cuando yo menciono el cuerpo es impermanente, ¿qué surge de dentro? ¿Qué aspectos estoy viviendo ahora que mi cuerpo está cambiando? Algunos me resultan agradables, otros no. Entonces, dejar que suba eso intuitivamente que está dentro, o iremos viendo determinados cómo cambia el mundo, etc. Entonces, bueno, dejar que todo eso fluya. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, pues os invito a cerrar los ojos. Voy a volver esa mirada hacia el interior. Puedo contemplar cómo el cuerpo respira. Al inspirar, soy consciente de que estoy inspirando, y al expirar, soy consciente de que estoy expirando. Siento la respiración en el cuerpo, zonas que se mueven. Observo el placer de respirar sin dificultad. Cada respiración es única, irrepetible. Puedo ser consciente cómo el cuerpo cambia. Cómo era el cuerpo cuando era una niña o un niño. Cómo se manifiesta ahora. Como si las condiciones continúan siendo favorables, cambiará en el futuro. Observo y contemplo ese flujo de sensaciones agradables, desagradables, neutras, constantemente apareciendo
permaneciendo, disolviéndose. Puedo observar cómo las percepciones, cómo percibo, cómo interpreto el mundo o todo lo que entra en contacto cambia. Algunas percepciones son erróneas, otras son parcialmente ciertas. Puedo observar ese flujo de emociones, sentimientos, estados anímicos que recorren mi mente. También cambian. Puedes imaginarte en la orilla de un río, sentada o sentado en la orilla viendo ese flujo. Ahora siento atracción, siento tristeza o siento amor. Tú estás estable, observando. Puedo ser consciente cómo cambia mi conciencia. A veces enfocada, a veces dispersa, a veces estable, a veces inestable. Puedo observar los cambios que suceden o que han sucedido en mi vida. En cuanto a trabajo, proyectos, relaciones personales. Muchos cambios han sido elegidos, otros en cambio no lo han sido. Han llegado a ti.
Puedo observar cómo el mundo cambia. Todos esos cambios que no están en tu mano llegan a ti. Te afectan. Algunos cambios son inaceptables. Son difíciles de digerir, pero tienes que aceptar lo inaceptable. Observo cómo las respuestas que doy a todo ello, desde la relación conmigo misma o conmigo mismo, relación con mis seres queridos, con el mundo, también cambia. Quiero ofrecer una respuesta apropiada, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a lo que aprecio. Quiero desarrollarme como ser humano. Quiero florecer. Ofrecer lo mejor de mí misma o de mí mismo. Observa todo lo que surge de tu interior. Observando su naturaleza de cambio.
Gracias Luis. El tema del cambio siempre remueve y siempre se agradece todo ese viaje, ¿no? A través de lo que todo cambia. Pues de nuevo abrimos estos 10 minutos o 8 minutos para los participantes que quieran hacer preguntas. Con esta sesión de preguntas y respuestas seguramente no dará tiempo, o sí. Si no diera tiempo, quedé con Eva que me enviaría las preguntas y podría contestarlas por escrito. Ya no sé cómo se podrían enviaros. Sí, quedan grabadas en el chat y entonces las recogeremos, te las enviaremos y luego las enviaremos en una newsletter. Sí. Sí, yo antes he recogido una pregunta de Elizabeth. ¿Cómo reaccionar ante lo que uno percibe como injusto, sea hacia uno mismo o hacia terceros? Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Sí, si la reacción es inmediata, seguramente será una reacción a veces más impulsiva o más, igual no demasiado apropiada para como quieres. Entonces, a veces tomarse un tiempo para reflexionar sobre esa injusticia. Lo injusto es injusto, eso está claro, y necesita una respuesta apropiada, ¿no? ¿Para qué? Para que sea la mejor. Es una forma de empezar a cuidarse de ti. Cuando uno observa el mundo, tienes que empezar por ti. Si no te cuidas, puede ser que actúes con violencia o sea una respuesta desproporcionada o mal comprendida. A veces, antes hemos hablado de las percepciones, lo importante que es tomarse un tiempo. Reflexiónalo. A veces hay que consultarlo con tus compañeras y compañeros de práctica también y ofrecer una respuesta, por supuesto. Aquí hay otra de Ika que dice: estoy en un momento de enormes cambios en mi vida, muy dolorosos, que percibo como ese devenir no elegido y me relaciono con ello desde la confusión. Entonces, ¿cómo usar la contemplación en estos momentos? Si digamos que yo creo que ya lo estás haciendo, por lo que como planteas la pregunta, ya lo estás viendo. Es algo no elegido, es algo que me hace sufrir y tienes que cuidarte a ti principalmente y vuelvo a repetir, ofrecer la mejor respuesta. Es mejor, por lo menos en mi vida, las mejores respuestas son las que no me dejan mucho residuo. Es decir, podía haber, o sea, el primer impulso hubiera sido reaccionar más violentamente, defendiéndome, acusando, castigando, pero las mejores respuestas, las que más me satisfacen no son esas. La mejor respuesta es la que he sido fino, he dicho lo que tenía que decir, no me defiendo, pero menciono la injusticia o menciono ese dolor y a veces he encontrado respuestas muy positivas. Es decir, cuando eres capaz de expresar tus necesidades o de expresar cómo lo sientes, la respuesta que recibes del mundo suele ser mejor que no la otra. Entonces, sigue ahí, sigue ahí, haciendo todo lo posible, pero cuidándote mucho. Sí, yo creo que nos queda tiempo para
una última pregunta. Luego las recogeremos todas y se las enviaremos a Luis. ¿Cómo saber si estoy aceptando y no resignándome? Sí. Claro, es difícil decirlo. O sea, hemos hablado de aceptar lo inaceptable. Yo te invito a reflexionar sobre aceptar lo inaceptable. Es decir, resignarse, muchas veces no has hecho un montón de cosas. O sea, es aceptar algo con lo que no puedes o con lo que simplemente es así y aceptarlo es la mejor respuesta. Es difícil saberlo. Solo escucha un poquito tu interior. Hay veces que hay que sentarse a meditar sobre este tipo de asuntos, sentarse a ver qué surge de tu interior, ¿no? ¿Cuál es la respuesta adecuada? Si podría hacer algo para no sentir que estoy resignándome. Establece un diálogo contigo misma o contigo mismo. Es muy importante cómo te hablas. He visto una pregunta que es muy interesante también. Decía si en una ruptura sentimental si hay que vivir el duelo o no. El duelo hay que vivirlo siempre. El duelo significa dolo, me duele, me afecta. Por lo tanto, tienes que dejarle su espacio, tienes que dejarle... a veces cuando decimos abrazar, quiere decir dejarle ser. Abrazar es dejarle ser. No lo niegues, no lo suprimas. No esperes que se vaya lo más rápido posible. Déjale ser. Y tú estate lo más estable posible con ese duelo, porque necesita su tiempo. Necesita tiempo. Y poco a poco introduce prácticas para poder vivir ese duelo como tú quieres vivirlo. A veces, si es una ruptura sentimental o es una pérdida de un ser querido, como poner una foto, por ejemplo, o cómo recordar, o cómo tienes que poner tus prácticas que te ayuden a decir, ese espacio no lo puede ocupar nadie, pero no intento suplirlo con nada, simplemente es un espacio, esa persona que con esa relación sentimental está dentro de ti, forma parte de tu vida, ha transformado tu mundo, ha transformado tu vida, por lo tanto puedes estar con esa... Hay una ruptura, pero sin embargo estás dentro de mí y puedo relacionarme con ello, puedo establecer otra vez ese diálogo de dulzura, de bondad, de aceptación, etc. Bien. Bien, muchas gracias. No sé si da tiempo, quedan un par de minutos, no sé si. Sí, no, porque muchas gracias, te vamos a mandar todas las preguntas, que han surgido muchas preguntas, y vamos a dejarlo aquí de momento, así podemos tener un espacio de 1 minuto para esperar en silencio a Mita, que es la próxima ponencia. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todas y a todos.